¿Qué tal chicos de Pamer Magdalena? El día de hoy vamos a trabajar una clase de Historia del Perú enfocado para alumnos de quinto año de secundaria. Ustedes se preguntarán, ¿qué tema haremos, profesor? Hoy día nos vamos a centrar en el poblamiento peruano o también denominado la comunidad primitiva en los Andes. Para poder conocer nosotros o entender el poblamiento del Perú, tenemos que conocer también cómo se periodifica la época prehispánica. Pre es antes de la llegada de los españoles o antes de la presencia de los españoles en el territorio peruano. Van a haber dos personajes muy importantes y distinguidos, arqueólogos ellos, uno de origen norteamericano como John Rowe y uno de origen peruano como Luis Guillermo Lumbreras. Ambos, para poder dividir la época prehispánica, ellos van a tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, John Rowe, la aparición de la cerámica. Para John Rowe existen sociedades que conocen la cerámica y también sociedades que aún desconocen la cerámica. Y aquellas sociedades que no conocen la cerámica los va a denominar como precerámicos. Mientras que Luis Guillermo Lumbreras se va a centrar principalmente al hacer esta periodificación en las relaciones sociales y relaciones económicas. Claro, cuando nosotros hablemos de las sociedades de aquí para adelante, ¿no? Como culturas, ¿no? Como república, ¿no? Vamos a enfocarnos principalmente en el aspecto social, grupos sociales, las masas, cómo se mueven, cómo se vinculan, cómo se relacionan, y también en el factor económico, ya que la economía también es un factor que determina, ¿no? El desarrollo de una sociedad. Muy bien, entonces él va a realizar un cuadro de periodificación. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en el precerámico de John Rowe, que es equivalente al periodo arcaico y al periodo lítico de Luis Guillermo Lumbreras. ¿Por qué estoy haciendo esta distinción? Ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estamos haciendo esa distinción porque nosotros vamos a tocar y nos vamos a centrar en este momento en el famoso periodo lítico. Si yo te pregunto, ¿cuál de estas dos periodificaciones estoy tomando en cuenta? ¿El punto de vista de John Rowe o el punto de vista de Luis Guillermo Lumbreras? Ustedes me responderán, profesor, usted está tomando la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras. Así es. Según Lumbreras, nosotros estamos ubicados en el periodo lítico. Ese es el periodo lítico del Perú. Mientras que en el mundo estamos viviendo todavía la famosa edad de hielo, o también denominado el Pleistoceno. Acuérdate que en el Pleistoceno, o a finales del Pleistoceno, se produce la última glaciación llamada la glaciación de Wisconsin, ¿no? La cual tuvo una duración desde los 100.000 años antes de Cristo hasta los 10.000 años antes de Cristo aproximadamente, o sea, 90.000 años. Y según la historia universal, nosotros nos encontramos en un periodo también denominado el Paleolítico Superior, según la historia universal y según la prehistoria. Estamos en el Paleolítico Superior. Acuérdate que el hombre que llegó al territorio peruano, este hombre es de la especie Homo sapiens. Es un hombre ya pensante e inteligente. ¿Cuándo llegó, en qué momento llegó al territorio peruano este hombre, proveniente del continente asiático, hace 15.000 años antes de Cristo? ¿Y cuánto tiempo duró este periodo, profesor? Este periodo duró aproximadamente hasta los 7.000 años antes de Cristo. Por lo tanto, el hombre llega al Perú en grandes oleadas migratorias y este hombre empieza a adaptarse a su nuevo medio geográfico. ¿Cuáles son las características de este hombre que vivió en el periodo lítico? Bueno, primera característica, nosotros sabemos que estamos en la famosa edad de hielo. Hace bastante frío, las temperaturas son tan bajas que incluso hasta en los polos se forman gran cantidad de glaciares. En este momento predominan grandes animales gigantescos como los mastodontes, tigres colmillos de sable, los osos perezosos gigantes, las paleollamas. A estos animales de gran tamaño se les denomina megafauna.
Así como también este hombre se dedica a la cacería y este hombre, como es un cazador, captura sus presas para poder obtener carne y de esa manera alimentarse. Tendrán que estar agrupados en bandas, entre 15 a 20 individuos armados. Tienen que capturar a ese enorme animal. Una vez capturado, se distribuyen la presa. De esa manera ellos sobreviven en este nuevo territorio. Las bandas es la primera forma de organización que va a existir. Y profesor, ¿quiénes encabezan las bandas? ¿Quiénes son los que mandan en una banda de cazadores? Quien manda es el experto, ¿no? Y el más fuerte. Pero ellos también se van a dedicar a la recolección. ¿Qué es la recolección? La recolección es recoger frutos, semillas, tallos de los árboles, ¿no? Eso va a permitir que el hombre tenga una gran diversidad de alimentos. Si el hombre caza y el hombre recolecta, o sea, el hombre obtiene alimentos de lo que la naturaleza le brinda, entonces tiene una economía de subsistencia, una economía parasitaria, una economía depredadora. Este hombre, como es cazador y recolector, necesita desplazarse de un lugar a otro para poder conseguir alimentos y sobrevivir. Por lo tanto, si este hombre se desplaza, es un nómade. Pero en ese desplazamiento este hombre va a tener que protegerse del clima, de la intemperie, así como también del ataque de animales feroces. Por lo tanto, él va a tener que refugiarse en cuevas, cavernas. Y si este hombre se refugia en cuevas y cavernas, se convierte en un troglodita. Y mientras está en esa cueva, hay que recordar que este hombre ya llegó al territorio peruano conociendo el fuego. Él crea el fuego para poder calentar sus alimentos y también para poder calentar su cuerpo y también para iluminarse. En esta cueva iluminada, en su tiempo de ocio, el hombre empezará a realizar las famosas pinturas rupestres, imágenes de cacería de animales. ¿Qué significa esto? Se dice que este hombre empieza a golpear estas imágenes con el objetivo de tener una buena cacería, creencia mágico-religiosa, ¿no? Así como también el hombre va a empezar a enterrar a otros seres humanos dentro de esta cueva. Creencia mágico-religiosa, enterramientos humanos, creencia del más allá. Y este hombre, para poder practicar la cacería, no va a capturar un animal con las manos desnudas, sino él empieza a elaborar sus propias herramientas. Utiliza madera, utiliza, por ejemplo, la piedra tallada, ¿no? Utiliza también, por ejemplo, otros instrumentos para poder practicar esta cacería y de esa manera ser más óptimo en la captura de estos animales. Así como también, si el hombre caza, el varón macho alfa caza, captura estos animales porque es el más fuerte, ¿qué hace la mujer, qué hace el niño y qué hace el anciano? Se dedican a la recolección. A eso se le denomina la división sexual del trabajo. Pero este hombre, cuando llega al territorio peruano, tendrá que desplazarse o bien a la sierra o bien a la costa. Si se va a la zona andina, este hombre va a empezar a practicar cacería y recolección. ¿En dónde? En los valles interandinos. Pero si este hombre se va a la costa peruana, este hombre va a practicar la pesca, la recolección y también la cacería. Ahora bien, pero este hombre es un trashumante estacionario, ¿por qué? Porque según las estaciones, él va a tener que desplazarse de un lugar a otro. Si estamos en una estación como otoño o como invierno, este hombre se va a dirigir hacia las famosas lomas, donde va a practicar cacería y recolección. Pero si nosotros nos encontramos en verano y en primavera, este hombre se va a dirigir hacia las playas a practicar la pesca y la recolección de mariscos. Aquí voy a mostrar de manera bastante rápida algunos restos líticos que se encontraron. Tenemos al hombre de Pacaycasa, o también llamado Piquimachayuno, descubierto por Richard McNeish. Se dice que acá se están encontrando las primeras evidencias de presencia humana, porque se están encontrando puntas de piedra que se les cataloga como los más antiguos del Perú. Luego también tenemos al hombre de Chivatero. Este hombre de Chivatero fue encontrado en la costa norte del Perú, pero principalmente en el valle del río Chillón. Fue descubierto por Edward Laning y se encontró el taller lítico más grande del territorio peruano. Así como también se encontró al hombre de Toquepala, fue descubierto por Emilio González y Miomir Bojovich en la Cueva del Diablo en Tacna. Ahí se encontraron pinturas rupestres que representaban escenas de cacería o de chavo.
Luego también tenemos al hombre de Lauricocha, fue encontrado por el arqueólogo Augusto Carvich. En el hombre de Lauricocha, ubicado en Huánuco, se encontraron, por ejemplo, pinturas rupestres en las cuevas, se encontraron enterramientos humanos, ¿no? Seres humanos enterrados en posición fetal, así como también se encontraron prácticas de deformaciones craneanas. Y el hombre de Paiján, descubierto en el departamento de La Libertad por Claudia Chauchat, se dice que aquí se encontraron los restos de un niño y de una mujer que fueron enterrados en posición fetal y se les considera como los restos humanos más antiguos de la costa. Muy bien, ahora nos estamos centrando en el periodo del Arcaico Inferior. Este periodo del Arcaico Inferior abarca principalmente desde los años 7000 a.C. hasta los 4000 años antes de Cristo. ¿Qué sucede en el mundo? En el mundo ya no nos encontramos en el Pleistoceno, nos encontramos en el Holoceno, la edad del calentamiento de la Tierra. Y según la historia universal y según la prehistoria, nosotros ya no nos encontramos en el Paleolítico superior, sino nos encontramos en la Piedra Media, en el Mesolítico. Por lo tanto, el hombre se adaptó ya a su medio y empieza a construir, empieza a establecerse en lugares construyendo viviendas. ¿Cuáles son las características de este hombre del arcaico inferior? Por ejemplo, si ya estamos en una nueva edad llamada el calentamiento de la Tierra, esos gigantescos animales que vivían en la edad de hielo desaparecen, se extingue la megafauna y aparecen nuevos animales pero de menor tamaño. Este hombre sigue practicando la cacería y este hombre sigue siendo recolector, pero mira, mucho ojo, no es cualquier cazador ni es cualquier recolector, es un cazador especializado, selecciona su presa y es un recolector selectivo, selecciona también los alimentos que él va a consumir en ese momento. Pero a la vez también el hombre se va a dedicar a la horticultura y al pastoreo. ¿Qué significa horticultura y pastoreo? Significa domesticación. El hombre inicia la domesticación de plantas y de animales. El hombre es un horticultor porque va a elaborar un pequeño huerto, una pequeña chacra cerca de un río para domesticar a las plantas. Y el hombre es pastor porque se va a dedicar a la domesticación de animales como el perro, como la llama, como la alpaca, como el cuy, por ejemplo. Si el hombre produce alimento o inicia la producción de alimento y a la vez depende de lo que la naturaleza le brinda, este hombre tiene una economía semiproductiva. A la vez también este hombre va a haber momentos en los cuales va a desplazarse de un lugar a otro para cazar y recolectar, así como también este hombre va a establecerse por un periodo determinado en un lugar para poder domesticar sus plantas y sus animales. Por ese motivo se le denomina seminómade o semisedentario. Este hombre va a tener que construir sus pequeñas viviendas, sus pequeñas aldeas, hechas, por ejemplo, con caña, carrizo, madera, con huesos de ballena, como por ejemplo costillas de ballena, forrados con piel de lobo de mar. Así construyen sus primeras aldeas, sus primeras viviendas en la costa. El hombre va a practicar la pesca, ya no con arpones, sino van a utilizar redes. Y las redes son elaboradas con fibra de cactus, así como también utilizan anzuelos. Y el hombre ya no va a estar agrupado en bandas, como en el periodo lítico, ¿no? Bandas de cazadores, donde predominaba el más fuerte, sino ahora el hombre se tiene que agrupar en clanes y en tribus, donde el líder de estos clanes y de estas tribus van a ser los ancianos, que simboliza sabiduría. Algunos vestigios, por ejemplo, tenemos al hombre de Nanchón, ubicado en el departamento de Cajamarca. Se le cataloga como el primer horticultor del Perú porque se encontró pequeños restos de calabaza llamadas moschatas. Tenemos al hombre de Guitarreo, al cual se le cataloga como el segundo horticultor del Perú porque se encontraron restos de frijoles, payares y ají. También tenemos al hombre de Santo Domingo, llamado el hombre de Paracas, que fue descubierto por Federico Engel en el departamento de Ica. Aquí se encontró, por ejemplo, las primeras aldeas. Aquí también se encontró los primeros instrumentos musicales como la flauta hecha de hueso de pelícano y también se dice que ellos eran los primeros pescadores con redes en la costa peruana. También podemos mencionar al hombre de Telarmachay en el departamento de Junín, descubierto por Daniel Lavallee. Él encontró, por ejemplo, restos, huesos de llamas y de alpacas, de caméridos, a los cuales se les denominó como, por ejemplo, el primer, ¿no?, pastor del Perú y de América, así como también el domesticador de llamas y de alpacas del territorio peruano. Y finalmente tenemos al hombre de Piquimachay I.
descubierto por Richard McNeish en el departamento de Ayacucho. Se encontraron restos, huesos de cuyes, excremento de cuyes, así como pequeños corrales. Esto nos da a entender de que ellos fueron los primeros domesticadores del cuy, por ejemplo. Luego vamos a mencionar sobre el arcaico superior. ¿Y qué es lo que pasa en el arcaico superior, profesor? Primero, en el mundo nos continuamos en un periodo, en una edad, perdón, llamada el Holoceno. Y según la prehistoria, nos ubicamos en el Neolítico, en la Piedra Nueva. ¿Correcto? Ahora bien, este arcaico superior se inicia hace 4000 años antes de Cristo y concluye hace 2000 años antes de Cristo. Aquí acuérdate que el hombre ya empezó a construir sus primeras viviendas, sus primeras aldeas, y estas aldeas y estas viviendas van a evolucionar a las ciudades. Por ejemplo, acá estoy mostrando una imagen de la famosa ciudad de Caral. Bien, vamos a hablar sobre las características del hombre del arcaico superior. Por ejemplo, este hombre evolucionó. ¿Evolucionó por qué? Porque deja de ser horticultor y deja de ser pastor. El hombre deja de ser horticultor y ya se consolida en la domesticación de plantas y se convierte en un agricultor. El hombre deja de ser pastor porque ha evolucionado y empieza a domesticar animales y se vuelve un experto en la domesticación de animales y de plantas. Si el hombre produce alimento, si el hombre crea alimento y ya no depende de lo que la naturaleza le brinda, entonces tiene una economía productiva, una economía de autosuficiencia. Este hombre ya no tiene la necesidad de desplazarse de un lugar a otro en búsqueda de alimento, porque ahora el hombre solamente va a permanecer en un solo lugar. Por ese motivo se le denomina sedentario. Si el hombre es sedentario y se establece en un solo lugar, va a tener que construir viviendas. Pero en este caso, el hombre ya evoluciona estas viviendas y construye las primeras ciudades. A la vez también aparece el Estado. Y el Estado es teocrático incipiente. Vamos a ver la presencia de los sacerdotes, quienes básicamente van a enfocarse en el culto a los dioses. Y también van a aparecer los famosos ayllus. ¿Qué es el ayllu? ¿Cómo está agrupada la gente? En ayllus, en familias, unidas por vínculos, vínculos de sangre, vínculos de parentesco, vínculos de territorio, vínculos de gobierno, vínculos religiosos, ¿no? Van a compartir cosas en común. Y también si existe un ayllu, ¿no? El pueblo, si existe un sacerdote, ¿no? Que rinde culto a sus dioses, por lo tanto vamos a ver la presencia de clases sociales, clase dominante, el sacerdote, clase dominada, por ejemplo, el pueblo. Y también vamos a ver pues la presencia de los primeros tejidos de algodón hechas a mano. Y finalmente, algunos restos que vamos a poder mostrar en el arcaico superior, tenemos por ejemplo el hombre de Huacaprieta, ¿no? Este hombre de Huacaprieta fue encontrado por Junius Bird en el departamento de La Libertad. Él, por ejemplo, encontró pequeñas calabazas, ¿no? Calabazas o mates de calabaza pirograbados, que eran utilizados como recipientes incluso. Así como también se van a encontrar los primeros tejidos de algodón hecho a mano. Como observamos en la imagen, estos tejidos de algodón van a mostrar en su bordaje figuras de cóndor, ¿no? Así como también él fue el primero, Junius Bird, en utilizar la técnica del radiocarbono 14 para conocer la antigüedad de los restos, ¿no? Que él va a estudiar. Luego también tenemos los restos de Chuquitanta, descubiertos por Seiichi Izumi, los restos de Cerro Paloma también, donde se van a encontrar los primeros centros o los primeros monumentos arquitectónicos, ¿no? La cual fue descubierta también por Federico Engel. Tenemos el hombre de Kotosh. En este caso hay que recalcar, Kotosh Mito fue descubierto por Seiichi Izumi y Kazuo Terada, eran arqueólogos japoneses. Ellos encontraron el famoso templo de las manos cruzadas, y este templo de las manos cruzadas se le cataloga como el templo religioso más antiguo del territorio peruano y de América, así como también la escultura más antigua de América, ¿correcto? Y finalmente tenemos al hombre de Caral. Fue descubierto por la arqueóloga peruana Ruth Shari, en donde en el famoso Valle de Supe, al norte de Lima. ¿Por qué es resaltante el hombre de Caral? Primero porque vamos a encontrar una gran cantidad de aportes que lo vamos a ver en culturas posteriores.
Nosotros creíamos que los incas eran los primeros en utilizar los quipus y eso era mentira, porque los primeros en utilizar los quipus eran los hombres de Caral. Ahí se encontraron restos de quipus, restos de sandalias, ellos eran adoradores del fuego, encontramos pequeñas estatuillas de arcilla sin coser, incluso ahí también vamos a poder ver grandes monumentos arquitectónicos, centros religiosos de gran dimensión, con sus plazas circulares. Ellos eran adoradores, ellos adoraban bastante a sus dioses, ¿no? Y este hombre de Caral incluso se dice que manejaban los instrumentos musicales como la antara y la flauta hecha de hueso de pelícano. Entonces, esos son los aportes de estos restos encontrados en el periodo del Arcaico Superior. Bueno chicos, eso sería todo, ¿no? Por el día de hoy y espero que la próxima clase tengamos otro tema también bastante interesante que compartir. Nos vemos.